Laboratorio número 10. Motores en serie de corriente continua. Laboratorio número 10. Motores en serie de corriente continua. Integrantes: Atahuachi Uruña Rubén Grover, Baltasar Lima Cristian Clever, Nina Pinto Álvaro, Nico Méndez Jacinto Titirico Juli, Poma Apaza Richard Gabriel, Salcedo Espejo Abraham. Materia de Laboratorio de Máquinas Eléctricas, sigla LMEC 314, docente ingeniero Fernando Vargas. Objetivo: diferenciar entre un motor y un generador de corriente continua, reconocer un motor en serie y cómo se hace la conexión del circuito, observar el funcionamiento de un motor en serie de corriente continua. Casi su circuito base. Las características de este motor que vamos a encontrar es un alto par de arranque, como lo vemos aquí, y también la velocidad va a variar aquí respecto a la carga que se tenga, es decir, mientras más carga, la velocidad irá variando. Ojo aquí, mientras la velocidad varíe y hace sus cambios, el par se mantiene alto. Por lo tanto, en sus aplicaciones es muy importante tenerlas por ejemplo, en grúas o en elementos donde la velocidad es muy baja y el par se necesita muy alto. Aquí hay una característica importante que nos dice que el motor se va a desbocar cuando no tiene carga, es decir, la velocidad es incontrolable si el motor no tiene carga. Por lo tanto, es importante mantener una carga siempre. Después, nuestro circuito de excitación en serie, como el circuito de excitación en paralelo, aquí es muy fácil de encontrar la armadura en serie con el campo y en serie con la fuente de energía. Un motor eléctrico de corriente continua consta de los siguientes elementos básicos: un tambor cilíndrico que puede girar libremente alrededor de su eje, un campo magnético más o menos uniforme en torno al tambor, creado por ejemplo por un grupo de imanes. En azul se representan las líneas de campo. Un devanado de espiras arrolladas en torno al tambor. Para mayor sencillez, esta animación mostrará una sola espira. Un anillo colector, un par de escobillas y un generador eléctrico con sus cables de alimentación. Veamos con un poco más de detalle el conjunto colector-escobillas, haciendo desaparecer algunos elementos que ahora no interesan. El colector no es una pieza única, sino que está partido en dos porciones próximas entre sí, denominadas delgas. Cada uno de los extremos del bobinado de espiras está soldado a una delga. Por otra parte, las escobillas, que suelen ser de carbón, ejercen cierta presión sobre las delgas mediante pequeños muelles que no se muestran en esta animación. De este modo se asegura un buen contacto eléctrico entre el circuito externo, que es fijo, y el bobinado, que debe girar. Tal como están las conexiones en este momento, la corriente en la espira fluye en este sentido. El vector superficie que representa la espira apunta de este modo y, como sabemos, la espira comenzará a girar tratando de que su vector superficie se alinee con el campo. La inercia del giro hará que la espira rebase su posición de equilibrio, con lo que cada escobilla acaba cambiando de delga. Así pues, la corriente en este momento fluye en este sentido. Este es ahora el vector superficie de la espira, de modo que para alinearse con el campo, la espira se ve obligada a girar en el mismo sentido que antes. El proceso se repite indefinidamente. Conseguimos que el motor gire siempre en el mismo sentido gracias a que cada media vuelta se invierte el sentido de la corriente en el bobinado. Motores en serie de corriente continua. En esta oportunidad se realizará el laboratorio en un motor de corriente continua en serie, en la cual podemos observar
Utilizaremos una fuente regulable de tensión, la cual será alimentada con una tensión en corriente continua, en DC. Con esta palanca podemos hacer la selección de la corriente. Esta fuente regulable de tensión nos puede alimentar una corriente continua o una corriente alterna. De la misma manera tiene una palanca que hace el encendido y el apagado de la alimentación hacia el circuito de la fuente regulable de tensión. Asimismo, tenemos un multímetro que nos medirá la tensión de alimentación hacia el circuito, hacia el motor. Este debe de estar en corriente continua y vamos a seleccionarla a una tensión de 200 voltios. Y también se instalará un multímetro que nos medirá la corriente de alimentación al motor de corriente continua. Este de igual manera debe estar posicionado en su selector en corriente continua. Y como podemos observar, tenemos el común y tenemos la selección de 10 amperios. No excederemos en este laboratorio con carga a más de 0.3 amperes, y la tensión de alimentación con carga será no mayor a los 50 voltios. En vacío la alimentación será de 15 voltios y la corriente de alimentación será no mayor a los 0.6 amperes. Acá podemos ver la instalación en serie hacia el motor de corriente continua. Se hace el circuito directamente hacia los polos principales y no así hacia los polos auxiliares. De los polos principales, como podemos ver, el circuito va directamente a las delgas y estos van conectados a las escobillas como tal, juntamente con el eje que va a rotar una vez habiéndose alimentado. Ensayo en vacío en un motor en serie de corriente continua. Para este ensayo utilizaremos un multímetro que nos medirá la tensión de alimentación, un multímetro que nos medirá la corriente de alimentación. Asimismo utilizaremos un tacómetro que nos medirá la velocidad a la cual rota el motor de corriente continua. Utilizaremos de la misma manera una fuente regulable de tensión que estará selecta en corriente continua. Encendemos la fuente regulable de tensión, como podemos observar ya está encendida. Vamos a alimentar el circuito con esta palanca elevándolo hacia arriba. Como podemos observar, se enciende el foco, el LED, en el cual ya nos indica que ya va a haber una tensión. Con la perilla en sentido antihorario podemos aumentar la tensión de alimentación y asimismo veremos una corriente que va a circular directamente hacia el motor de corriente continua, esto en un ensayo en vacío. Lo que debemos tener precaución de no elevar a más de 15 voltios la tensión de entrada en corriente continua. De la misma manera, la corriente no debe exceder los 0.6 amperes. En sentido antihorario aumentamos la tensión de alimentación y como podemos observar ya vamos teniendo un voltaje en corriente continua. Como se puede observar, ya está rotando el rotor a una tensión aproximada a 5 voltios con una corriente de 0.53 amperes. A medida que vamos rotando la perilla en sentido antihorario, vamos aumentando la tensión y la corriente.
y la velocidad de rotación del motor va en aumento. Vemos la tensión de alimentación de 15 voltios como nos indica en la guía, y la corriente no hemos excedido a 0.6. Podemos notar que el error de los instrumentos no es grande y tenemos una velocidad de rotación de 588 RPM. Esta es la prueba de vacío en un motor en serie de corriente continua. El motor de corriente continua en serie, simularemos la carga con el freno de Prony y, como podemos observar, ha sido conectado al eje del rotor. De la misma manera que el ensayo en vacío, utilizaremos un multímetro que nos medirá la tensión de alimentación, otro multímetro que nos medirá la corriente de alimentación al circuito, y también utilizaremos un tacómetro que nos medirá la velocidad a la cual rota el eje con el rotor. Iniciaremos de la misma manera encendiendo la fuente regulable de tensión. En este ensayo con carga no debemos exceder los 3 amperios, tampoco debemos exceder los 50 voltios de alimentación en corriente continua. Ya habiéndose electo en la fuente regulable de tensión la corriente continua y habiendo encendido la fuente como tal, en sentido antihorario aumentaremos la tensión de alimentación al circuito. La primera toma de datos será cuando el rotor esté en movimiento. Este sería nuestro primer dato con ensayo en carga. Como podemos observar, tenemos una tensión de alimentación de 14.1 voltios, una corriente de 1.27 amperes y tendremos una velocidad de rotación de 28 RPM y tenemos una carga de 0,20 Newton metros. Esa sería nuestra primera toma de datos. Llegaremos a una tensión de 40 voltios de alimentación al circuito. Como podemos observar, tenemos en el multímetro una tensión de alimentación de 40.9 voltios en corriente continua y tenemos una corriente de 1.20 amperes y tenemos una velocidad 1008 RPM y tenemos una carga de
0.40 Newton metros. Vamos en aumento en la carga y podemos ver diferentes valores. La corriente de alimentación reduce a 1.71 amperes. La tensión de alimentación se mantiene en los 40.9 voltios y la carga es de 0.40 y tenemos una velocidad de rotación de 709 RPM.